Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Hola, buenos días. Mi nombre es María López Sánchez. Soy maestra de educación musical en las escuelas públicas de Castilla-La Mancha y he realizado esta comunicación junto a Javier López Sánchez, profesional de las aulas hospitalarias, y también junto a Belén Sánchez Navalón, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha de Educación, en este caso de Albacete. Esta comunicación trata sobre un estudio comparativo sobre la importancia entre el área de educación musical en las aulas hospitalarias y en los centros educativos ordinarios. En cuanto al índice que se va a seguir, en primer lugar comenzaremos con una breve introducción. También hablaremos de la importancia de las aulas hospitalarias y su función dentro de los hospitales. También hablaremos de los recursos materiales que se utilizan dentro de estas aulas para impartir el área de música, la importancia de la educación musical en los centros educativos ordinarios y también, como no, la educación musical dentro de las aulas hospitalarias. También haremos una breve mención de la musicoterapia como un recurso fundamental dentro del aula y, sobre todo, analizaremos las diferencias y semejanzas entre la metodología empleada en los centros ordinarios y dentro de las aulas hospitalarias. Finalizaremos con unas breves conclusiones y también analizaremos la bibliografía que hemos utilizado para la realización de este trabajo. En cuanto a la introducción, he de decir que existen diferencias metodológicas en la manera de enseñar música dentro de un centro ordinario y de una aula hospitalaria. ¿Por qué? En primer lugar, por el espacio que se dispone dentro de un centro ordinario. Los docentes de música tenemos una dotación musical con grandes instrumentos, un aula propia de música, y es cierto que el desarrollo de las clases es eminentemente curricular. También dentro de las aulas hospitalarias, como bien sabemos, el espacio es compartido con el resto de niños niños enfermos y niñas enfermas, y por lo tanto la utilización de la música es como un elemento distractor y sobre todo como un elemento lúdico para que el alumnado se vada por un momento de su enfermedad. Es muy importante la coordinación que se establece entre los diferentes equipos, es decir, entre el centro de referencia del alumnado y entre la aula hospitalaria, ya que si esa comunicación entre diferentes centros es fructífera, el alumnado va a seguir desarrollando los mismos contenidos o saberes que desarrollan el resto de sus compañeros dentro del aula. Por lo tanto, es muy importante esa comunicación. También quiero destacar los proyectos que se llevan a cabo en colaboración con los centros educativos ordinarios, ya que, por ejemplo, existen conciertos pedagógicos en los cuales los alumnos del centro acuden al hospital para hacer una pequeña actuación o viceversa. Es decir, estos son encuentros que también son muy positivos para el alumnado que está enfermo y sobre todo para sentirse también parte activa de su centro de referencia. En cuanto a la importancia de las aulas hospitalarias dentro de los hospitales, desde el siglo XXI se ha llevado a cabo la humanización y sobre todo una pediatría social. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes del aula hospitalaria, aparte de llevar a cabo la atención domiciliaria y utilizar diferentes metodologías dentro de su aula para enseñar conocimientos, también se han centrado en el ámbito psicológico, es decir, han brindado un apoyo emocional al alumnado tan importante cuando están haciendo frente a una enfermedad que ha cambiado sus vidas. También atienden al aspecto social. Para los docentes también es muy importante que exista una comunicación con sus antiguos compañeros del centro de referencia, también que se relacionen con el resto de alumnos de la aula hospitalaria, para que así poco a poco llevar esta enfermedad y este duro trago que tienen que pasar los alumnos, pues sea mucho menos brusco para ellos. Aunque también, sin duda, sobre todo se centra en el aspecto o en el ámbito educativo para disminuir el retraso escolar, es decir, para que lo mismo que hagan sus compañeros en el aula, lo hagan ellos dentro del aula hospitalaria. Es decir, que he de decir que el aula hospitalaria se centra sobre todo en el niño enfermo, por lo tanto la atención es mucho más individualizada, siempre se aboga por una inclusión, es decir, que el alumno se sienta parte tanto de dentro del aula hospitalaria como de su centro,
Y sobre todo quiero destacar los grandes beneficios que aportan las actividades musicales dentro del aula hospitalaria, ya que como bien sabemos, cuando el alumnado está haciendo música, cuando el alumnado está escuchando música, se evade por un momento de su situación y los pensamientos también se vuelven cada vez mucho más positivos. En cuanto a los recursos materiales utilizados en el aula hospitalaria para impartir música, he de decir que se utilizan diferentes tipos de recursos, pero que estos también llevan consigo diferentes ventajas e inconvenientes. Dentro de las ventajas, quiero destacar que se utilizan diferentes materiales médicos, que existe una buena dotación de materiales dentro de las aulas y, sobre todo, el gran uso del material tecnológico. Es decir, gracias a las TIC podemos trabajar en el aula día a día diferentes conceptos musicales que hace unos años era algo impensable. Pero también tienen consigo diferentes inconvenientes. Por ejemplo, la desinfección del material quincenalmente. Como bien sabemos, son niños enfermos y el material debe de estar cuidado y sobre todo desinfectado, sobre todo por los alumnos que padecen enfermedades respiratorias, ya que puede empeorar su situación. También he de decir que los niños de 0 a 3 años no utilizan estos materiales por el contagio que puede llevar consigo. Por lo tanto, debemos de destacar en nuestra era tecnológica que estamos viviendo ahora mismo las TIC como un gran recurso que nos van a ayudar a unir tanto el centro ordinario como las aulas hospitalarias. Hace unos años surgió el proyecto Aula en Casa, hubo una gran dotación económica de material, se aportó al alumnado enfermo en sus domicilios diferentes materiales TIC para poder conectar su casa con el centro educativo, sobre todo para el alumnado oncológico. Pero es cierto que esta propuesta no llegó a inculcarse en las aulas y sobre todo cuando se estaba produciendo, los profesionales del centro ordinario decidieron que era mejor que los especialistas de las aulas hospitalarias fueran quienes se encargaran de impartir docencia y ellos llevar su clase dentro de su aula sin tener en cuenta la conectividad con el alumnado enfermo. Esto años más tarde con el COVID hemos tenido que hacerlo sí o sí, por lo tanto se demostró que era una gran propuesta que unía al centro ordinario con las aulas hospitalarias, pero como digo, no llegó a implementarse de manera óptima. Por lo tanto, no debemos de olvidar los beneficios que nos aportan las TIC y sobre todo la gran herramienta que suponen para el aula hospitalaria. En cuanto a la importancia de la educación musical en los centros educativos ordinarios, he de decir que la nueva legislación educativa está brindando o sobre todo está imponiendo diferentes recortes en las horas de docencia. Por ejemplo, en el aula de música únicamente tenemos 1 hora o como mucho 1 hora y media, 2. Esto hace unos años no era así. Por lo tanto, también el número de horas de educación artística se ve reducido y esto tiene un impacto también en el alumnado y sobre todo en nuestra materia. Es cierto que es algo muy perjudicial porque muchos conocimientos de música no da tiempo a poderlos impartir y sobre todo el docente de música lo que intenta siempre es hacer una gran panorámica, aportar diferentes conocimientos, pero es cierto que con un mayor número de tiempo sería mucho más positivo para ellos. Como bien sabemos, la música es capaz de suscitar emociones, la creatividad del alumno, la improvisación. Muchas veces nos ha pasado que estamos dando clase y un alumno se emociona cuando escuchamos una melodía. Esto es porque gracias a la música surgen al exterior emociones internas del alumno que tal vez sin el uso de este recurso nunca sabríamos qué le ocurre. También he de decir que la música es una de las materias más interdisciplinares que tenemos, ya que está conectada con las matemáticas, con la lengua, con conocimiento del medio, con cualquier otra materia, ya que la música, como bien he dicho, es una lengua que nos une. En cuanto a la educación en las aulas hospitalarias, he de decir que existen 2 metodologías, es decir, se explica como una materia curricular y también como un elemento lúdico. Es decir, el elemento lúdico suele ser para alumnados con patologías de larga estancia, enfermedades crónicas, oncológicas, unidades de salud mental, ya que ellos o ellas, mientras hacen música, se evaden por un momento de la situación tan dura que están sobreviviendo. También quiero destacar el carácter terapéutico de la música, que como bien sabemos es capaz de curar enfermedades. La música tiene un poder sobre todas las demás ciencias
y como docentes de música siempre debemos de abogar por su implementación en cualquier periodo educativo del alumnado. Quiero destacar la gran importancia de la musicoterapia. Como he dicho antes, la música tiene el poder de sanar y eso sería sin lugar a dudas la musicoterapia. Es muy eficaz con pacientes de enfermedades largas, como he dicho, y existen diferentes proyectos llevados a cabo en los hospitales de España en los que la música es un elemento, como he dicho, de sanación. ¿Y qué se pretende con la musicoterapia? Pues que salgan al exterior las emociones reprimidas del alumnado, educar poco a poco el gusto que el alumnado tiene por el arte, que sea capaz de relajarse a través del visionado o escucha de alguna pieza musical, que exprese sus emociones al exterior, que le ayude frente al miedo y al dolor que está sufriendo, también que le ayude a comunicarse con el resto, que se evada por un momento de la situación tan hostil que están viviendo, que le ayude a perder miedos, también que apoye a otras personas, que se sientan útiles, porque muchas veces cuando escuchan la letra de una canción que habla sobre una enfermedad y ellos mismos la padecen, le ponen letra a los sentimientos que ellos mismos están viviendo, conocer otros mundos, por ejemplo, pueden escuchar música de diferentes partes del mundo gracias a las TIC, potenciar su propia autoestima, ver que hay más niños o niñas pasando por su misma enfermedad y, por lo tanto, la música también es un elemento que les ayuda a ampliar su visibilidad. En cuanto a los objetivos que se pretende con la musicoterapia, como he dicho en un principio, siempre es sanar y, por lo tanto, la colaboración que se lleva a cabo entre los centros ordinarios y las aulas hospitalarias, pues al final también es un elemento de distracción y de sanación para nuestro alumnado. Quiero destacar la diferencia y las semejanzas que existen entre la metodología que se utiliza en las aulas hospitalarias y en los centros ordinarios. Como he dicho anteriormente, en los centros ordinarios la música se suele impartir por maestros especialistas del ámbito de educación musical. También disponemos de material musical y sobre todo de nuestra aula de música. Se suelen llevar a cabo sobre todo actividades lúdicas en las festividades del centro, que casi siempre suelen ser promovidas por los especialistas de música, y el desarrollo de las clases es algo eminentemente curricular, es decir, como he dicho, nos centramos sobre todo en los saberes básicos o contenidos que el alumnado queremos que alcance al término de la etapa educativa. En cambio, en el aula hospitalaria, el área se imparte por un maestro generalista, es decir, no es especialista en música. Es cierto que no se dispone ni del material ni del espacio específico que se necesita para el desarrollo de estas sesiones de manera significativa y el desarrollo curricular siempre se produce en coordinación con el centro de origen o el centro ordinario. Es cierto que se llevan a cabo multitud de actividades de educación musical y todas estas, como he dicho anteriormente, son promovidas por profesionales ajenos al aula hospitalaria, es decir, suelen ser los docentes del centro ordinario que las proponen y en coordinación con las aulas hospitalarias las llevamos al término. En cuanto a las conclusiones, he de decir que la educación musical aporta numerosos beneficios tanto a los niños ingresados como a sus familias, es un elemento distractor y primordial para ellos y sobre todo las actividades musicales son lo que realmente le ayudan a evadirse por un momento de la situación o del problema de salud tan grave que están sobrellevando. He de decir que desde las administraciones educativas se debe de favorecer la creación de diferentes proyectos en los centros ordinarios y las aulas hospitalarias y fijar una programación fija. Es decir, si por ejemplo únicamente una vez al año visitamos las aulas hospitalarias, hacemos un concierto pedagógico, pues tal vez se podría hacer 2 o 3 veces al año para que el alumnado que está ingresado tenga una conexión con el resto de sus compañeros que están en el aula. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para el desarrollo de esta comunicación. Quiero destacar sobre todo a Ochoa y a la psicopedagogía en el contexto hospitalario. Y por último, me gustaría darle las gracias a ustedes por su atenta escucha a lo largo de esta comunicación. Muchísimas gracias. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.